El tema de hoy, cómo salir de la ansiedad, cómo manejar la ansiedad. Vamos a ver algunos puntos y espero que sea para nosotros de edificación este tema. Cómo salir de la ansiedad. ¿Listo? Primero que todo, vamos a entender que en esta vida moderna, una vida ajetreada, una vida donde hay afanes, donde queremos en nuestros trabajos, en nuestra familia, cumplir metas, cumplir objetivos, comienzan a haber situaciones en las cuales nosotros creemos o intentamos controlarlo, ¿no? Controlar todo lo que hay a nuestro alrededor en estas situaciones que se presentan en nuestras vidas. Y a veces no logramos, a veces no obtenemos lo que queremos. Comienza a haber frustración, intranquilidad, falta de calma, tensión en nuestras vidas. Y ahí comienza a haber un desequilibrio. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como sabemos, es una unidad. Y comienza a tener un desequilibrio emocional, desequilibrio físico también. Y por supuesto, esto afecta mi vida espiritual. Sí, esto afecta directamente mi vida espiritual. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una sensación de peligro por algo, por alguien, por alguna cosa que no tenemos una explicación. Es temerle o tenerle miedo a lo desconocido. No es un miedo como tal, porque cuando yo tengo miedo a algo, identifico a qué le tengo miedo. Pero en este caso, la ansiedad se diferencia del miedo en que la ansiedad, la persona ansiosa tiene una sensación de peligro a algo que no puede explicar, a algo que le puede estar pasando pero que no tiene una explicación. No se sabe qué pasa, no es claro en la vida de la persona a qué le tiene miedo o cuál es el peligro inminente que siente. No conoce el origen de este miedo. Y en realidad la ansiedad no es algo malo, la ansiedad es natural, pero hay que manejar la ansiedad. La ansiedad es un instinto que Dios ha diseñado también, un instinto natural que se aplica, por ejemplo, o que puede surgir en personas que hacen deporte, que tienen competencia, alta competitividad. En el trabajo también se puede presentar ansiedad. Y no es que sea malo. Por ejemplo, en el aprendizaje también, cuando estamos estudiando para un examen, se presenta ansiedad. Es una reacción normal del cuerpo en su estado natural cuando presenta lucha, pelea, a la huida. Y se puede manifestar en diferentes síntomas, ¿cierto? Pero cuando hay peligro, cuando hay un peligro real, podemos experimentar ansiedad y no tiene nada de malo. Pero cuando se presenta un trastorno de ansiedad, quiere decir que la persona se siente un peligro por algo que en realidad no es peligroso, o siente o tiene esa sensación de peligro cuando no ha identificado realmente a qué le tiene aversión, ¿sí? O por qué siente lo que siente. Cuando no se sabe qué es lo que está pasando en mi vida, cuando no se sabe a qué le estoy teniendo yo miedo o por qué estoy ansioso, es allí cuando se deben encender las alarmas. Cuando esto me afecta constantemente en mi vida, la ansiedad, y no me deja o me obstruye mi relación con Dios, se me pone como una barrera que no me deja vivir tranquilamente y no me deja vivir en una calma más constante,
entonces podemos tener un trastorno de ansiedad, ¿sí? Es importante entenderlo de esa forma. Un trastorno de ansiedad puede presentarse cuando la persona no identifica realmente cuál es la amenaza, cuál es el peligro que tiene en su mente o a su alrededor, ¿sí? Vamos a leer Proverbios 3:24, por favor. Proverbios 3:24. Busquen en la Biblia Proverbios 3:24. Dice la palabra de Dios: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Una de las manifestaciones de trastornos de ansiedad es la falta de sueño. Aquí la palabra de Dios dice que cuando te acuestes no tendrás temor. Cuando yo duermo, yo tengo que entender que Dios es el que está allí, porque no debo tener temor. No debo tenerle miedo a una amenaza desconocida, porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, es omnisapiente, omnipresente. ¿Cómo voy a tener miedo si tengo un Dios omnipresente y omnisapiente? Cosas que aún yo no sé, Dios las sabe de antemano. Por lo tanto, no debo temer. Debo dormir confiadamente, sabiendo que el Señor está allí. Por eso cuando te acuestes, cuando duermas, cuando vayas a la cama, no tengas miedo. No tengas miedo, sino que acuéstate. Acuéstate para que tengas un sueño grato, un sueño que en realidad, un sueño que relaje, que descanse, que me dé a mí tranquilidad. Ese es el sueño que pide Dios que debas tener con Él. Un sueño que repare. ¿Listo? Vamos a continuar en Proverbios, pero ahora vamos a Proverbios 18:14. Proverbios 18:14. Dice la palabra de Dios: el ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo del angustiado? El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos ha diseñado espíritu, alma y cuerpo y nos ha dado dominio propio. Dios te ha dado dominio propio, te ha dado un cuerpo, una mente fuerte para poder enfrentar cualquier situación que se te presente. Dios te ha dado ese diseño para que puedas soportar, para que puedas resistir y puedas solucionar cualquier problema que tengas. Él te da las fuerzas y Él te ha diseñado con dominio propio. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones en que hay una enfermedad. En este caso, una enfermedad de trastorno de ansiedad. Allí hay que buscar ayuda profesional. ¿Quién soportará el ánimo del angustiado? Nosotros también, como hijos de Dios, debemos atender nuestras dificultades en el área médica, buscar asistencia, buscar ayuda, porque es allí donde la sabiduría de Dios entra en nuestras vidas para poder, por medio de otros, por medio de los doctores, por medio de los psicólogos, etcétera, poder enfrentar situaciones difíciles de ansiedad. ¿Listo? Importante entonces estas dos cositas. ¿Quién podrá soportar a alguien que esté enfermo? Dios es el que tiene paciencia, el que con su amor puede sanarnos.
Muy bien, continuamos. Continuamos con el tema de hoy. Vamos ahora a desplazarnos a la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:7. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar la ansiedad? Primer punto, derramar nuestras angustias, derramar nuestra ansiedad delante de Dios. 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, usted, si tiene ansiedad o si en algún momento tenemos ansiedad que proviene de la preocupación, que proviene de la anticipación al futuro, queremos controlarlo todo y a veces cuando no lo podemos controlar, llega la ansiedad. Cuando sea así, ¿qué debemos hacer? Derramar. Nosotros a veces queremos presentar como ofrenda nuestras vidas delante de Dios, ¿cierto? Pero muchas veces no tenemos qué ofrecer. A veces creemos que no tenemos qué ofrecer si nuestras vidas están llenas de dificultades, de problemas. Pues esto se debe ofrecer. Ofrezcamos y derramemos delante de Dios toda la ansiedad. Preséntese delante de Dios, arrodíllese y dígale: Señor, te presento como ofrenda mi ansiedad. Llévate, toma en tus manos, Señor, mi ansiedad, mi preocupación, mi angustia. Ese es el llamado que te hace Dios por medio de su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor Jesucristo se llevó toda enfermedad. Él carga con toda la enfermedad, todo el pecado está ahora sobre Él, que no lo ha quitado, sino que Él es responsable ahora de nuestras vidas y Él nos cuida, Él nos protege, Él nos lleva de su mano, nuestro Padre Celestial. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cómo puedo yo manejar la ansiedad? Derrame en oración todos sus problemas y póngalos en manos de Dios. Así sea todos los días hasta que el Señor atienda, como Él lo sabe hacer en cada momento, nuestra solicitud. ¿Listo? Lo segundo es la muerte. A veces tenemos miedo a la muerte. A veces la ansiedad se da por miedos que tenemos, sobre todo miedo a la muerte. Vamos a leer 2 de Corintios 5:19. 2 de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Listo? Él nos reconcilió con el Padre. ¿Sí? Él nos reconcilió con el Padre y ahora nosotros vivimos reconciliados. Y el Señor Jesucristo venció a la muerte en la cruz. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios:
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Entonces el apóstol aquí está claramente de lo que significa en realidad la muerte para el cristiano, ¿cierto? La muerte para nosotros es simplemente un avance más, un avance. La muerte para nosotros es el proceso que todo cristiano debe llevar para acercarnos a nuestro Señor. Es un proceso, es un avance, es un tiempo que debemos cumplirle a Dios, un tiempo, el tiempo de la muerte, pero por el cual nosotros nos trasladamos inmediatamente a la presencia en cuerpo incorruptible de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, mientras eso llega, nosotros no debemos tener miedo, porque vivimos para Cristo y morimos para Cristo. O sea que tanto vivir como morir es un acto de amor a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debemos tener miedo a la muerte. Lo segundo es también falta de propósito. Falta de propósito. A veces tenemos ansiedad porque no vemos un objetivo. Creemos que tenemos una vida sin sentido. No le vemos una función a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces vamos a leer, para abordar este tema, Efesios 4, capítulo 4, versículo 1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, gozo y corona mía, ¿cierto? Nosotros tenemos una vida ya garantizada en Cristo, una vida donde vamos y debemos confiar plenamente en Él. El Señor Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz, para que nosotros tengamos una vida con sentido, una vida con propósito. Y nuestro propósito es simplemente servirle a Dios en todo, en tu trabajo, en tu familia, en lo que hagas, porque sabemos que tenemos la corona, sabemos que el Señor nos está esperando, está preparando la habitación con los insumos que tengamos aquí en la tierra, ¿cierto? Por eso este es un periodo de prueba, es un periodo donde tenemos la oportunidad de demostrarle a Dios lo mucho que le amamos, donde cada cosa que hagamos, cada actividad, cada obra, la hagamos con amor, porque es para Dios. Todo lo que hagamos, como dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo con amor, como para Dios, porque de Él somos y a Él le pertenecemos, ¿cierto? Entonces confiemos en Él y tengamos en cuenta ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Finalmente vamos a leer 2 de Corintios, bueno, tenemos 2 capítulos allí, 2 de Corintios 5, capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, por favor. Busquen en sus Biblias. Versículo 14 y 15. Vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Entonces nuestra vida está escondida. Nuestra vida está escondida en Cristo.
Y Cristo venció a la muerte. La cobertura que el Señor Jesucristo nos ha dado nos permite ahora tener una vida con propósito, una vida eterna, una vida para siempre al lado de Él. Y usted y yo debemos apropiarnos de esto para poder vivir en libertad. Somos libres y usted debe entender que somos libres de la ansiedad descontrolada. Como dijimos, no es mala la ansiedad, pero cuando yo me dejo controlar por ella, allí es donde fallo. Por lo tanto, nuestra vida está escondida, como dice la palabra de Dios. Nuestra vida está en Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y por todos Él murió, porque para los que viven ya no viven para sí, sino que nosotros vivimos para aquel que resucitó en la cruz, que es Cristo Jesús. Por eso el mensaje final, Dios nos pide que crezcamos como hijos de Dios. Entonces, aquí ya tenemos la aprobación de Dios, que es en Cristo Jesús, que Él venció a la muerte y que necesitamos un crecimiento espiritual. Por lo tanto, para vencer definitivamente la ansiedad, debemos escudriñar las Escrituras, debemos buscar la palabra, demostrar nuestra devoción por Dios, buscar la vida eterna, que es Cristo, todos los días de rodillas ante Dios, creciendo espiritualmente, alimentándonos como la primera nutrición en la mañana, buscando mediante nuestro devocional el alimento espiritual, para dejar de ser esos niños fluctuantes, esos pequeñitos, ¿cierto? Que nos dejamos convencer por el mundo, a crecer realmente y divorciarnos de la carne, de manera que podamos ya comenzar a consumir el alimento grueso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y esa es la conclusión, hijos de Dios. Crezcamos en la presencia de Dios, comencemos a buscarle realmente para que Él sea tomando el control. Porque la ansiedad surge cuando la persona no renuncia a sí mismo y quiere controlarlo todo, quiere controlar su vida. Cuando sabemos que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, quien controla nuestras vidas, quien está pendiente a cada aspecto, a cada detalle de nuestras vidas, es Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces dejemos de pensar en controlarlo todo y dejemos que Cristo tome el control. Derrame delante de Dios todos los días esa angustia, esa ansiedad y preséntese delante de Él y entréguele lo que usted tiene. ¿Listo? Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero que haya sido para ustedes este tema de la ansiedad un bálsamo y bendición para sus vidas. ¿Listo?